Estamos de regreso aquí en Esferas platicando acerca del panorama del campo en México hoy y que, bueno, es una cosa que suena muy abstracta, pero que le pega a lo que usted y yo comemos todos los días en nuestra mesa. Y bueno, pues antes de la pausa dejamos abierta una pregunta dos preguntas con el doctor Salvador Hurtado de la Peña, investigador del CUCBA, acerca de la producción en nuestro país de alimentos. La primera tiene que ver con un asunto económico, doctor, que es, bueno, si cada vez es más caro el maíz, ¿por qué no se ve esa bonanza económica en el campo de México? Porque hay una desproporción definitivamente. El agricultor, por lo regular, logra mejores rendimientos, logra vender un poco más caro, pero los insumos son también mucho más caros. Entonces, a él le resulta prácticamente una cosa similar, ¿verdad? Es decir, como él estaba trabajando, no ha cambiado solamente en el sentido que le comentaba de su microempresa, porque tiene 2, 3 vaquitas, sus gallinas, sus borregos, y que eso le permiten tener un poquito más de fluidez en el aspecto económico. Pero su condición, sobre todo en el momento, es muy difícil. Y preguntábamos, ¿por qué de este panorama de bonanza que nos pintaba que había en la época, al menos en Jalisco de Juan Gil Preciado, ahora las cosas cambiaron tanto? Bueno, yo lo he meditado mucho y he llegado a la conclusión de que una de las cosas que han afectado mucho a nuestro país es la paz social. En esos tiempos había paz social y la gente trabajaba con gusto y con mucha esperanza en lo que hacía. Mucha esperanza en la tierra, mucha esperanza en su labor, ¿verdad? Y ahora vivimos una situación muy difícil en ese sentido. Claro, eso me abre la puerta para preguntarle también la otra cosa que dejamos pendiente. ¿Qué tanto le pega al campo el narcotráfico? Porque de repente luego se ve que hay unas grandes siembras de marihuana y se empieza a decir, por ejemplo, o de cocaína incluso, y se empieza a decir que en realidad se está sustituyendo el cultivo de maíz o de otros alimentos porque ya es más rentable sembrar droga. ¿Eso existe o no es cierto? Pues se comentan en los pasillos, se comentan muchas cosas al respecto. Y yo pienso que lo más importante de todo es la paz, que no puede trabajar el agricultor si no está trabajando tranquilo, sin recibir presiones de otro tipo. Porque si comienza a sentir el hostigamiento, ¿verdad? Él comienza a ser menos productivo. Eso es lo que yo considero que ha sido más delicado en el campo. Y bueno, sí se ha notado la diferencia. Sí se nota, claramente se nota la diferencia. ¿Cómo no? Hay cosas que se observan, hablando, por ejemplo, de los años 70, fines de los años 70, en donde veíamos como un ejemplo los campos maiceros en forma de materiales heterogéneos. No se veían los materiales uniformes o de muy buen color, ¿verdad? Como en la actualidad. En la actualidad vemos maíces que reflejan prácticamente una mesa de billar, ¿verdad? Muy uniformes, por el tipo de híbridos con el que se están trabajando en la actualidad. Anteriormente se trabajaba más con criollos regionales o con generaciones avanzadas de híbridos. En la actualidad, una gran parte, por lo menos el 50% de nuestros productores utilizan la semilla mejorada. Y eso ha permitido que, aparte de que la superficie maicera se ha reducido en nuestro estado, los rendimientos han aumentado. Sí. ¿Ahí qué tanto tiene que ver el uso de, por ejemplo, maíz transgénico? ¿Eso se está dando en nuestro país? Bueno, oficialmente no se está dando. Oficialmente está en vías de experimentación. Entonces no podemos considerar ahorita algún resultado de ningún tipo en ese aspecto. No es lo mismo esa semilla mejorada que incluso hasta con carteles se nos anuncia cuando vamos por la carretera, ¿no? De que aquí se sembró tal semilla y tiene un código. Ah, claro. ¿No? Al maíz transgénico. Definitivamente no. En forma oficial, autorizada, no hay todavía los transgénicos en México. Ha habido un avance en vías pues, de su autorización, pero aún no podemos decir que están en México ya en forma normal. Como en Estados Unidos, ¿verdad? Que tienen una gran cantidad, creo que son 100 millones de hectáreas sembradas ya con maíces transgénicos. Ahí sí ya está sembrado. Sí, y en otras partes del mundo. Argentina, por ejemplo, también China, otros países en donde sí hay
materiales transgénicos. Muy bien. 100% Doctor, para ir finalizando en esta charla, le preguntaría, ¿qué tiene que pasar, qué tiene que hacer, por ejemplo, el gobierno para que la situación del campo mejore? Es una pregunta compleja, pero al mismo tiempo muy sencilla. Es sencilla porque hay que trabajar mucho con el campo, sobre todo la planeación, la organización de la producción. Debe ser muy importante en todos los aspectos, es decir, sin brincarnos ningún detalle en esto. Otra de las cosas importantes también es apoyar a los agricultores con financiamiento. No sé qué mecanismos pudiera existir, pero eso es urgente. Y la otra, asistencia técnica. Asistencia técnica continua, de alta calidad, y que las personas que se dediquen a esto tengan todas las facilidades, por su vehículo para que se muevan y todo lo necesario para que hagan un buen trabajo en el campo. Y viene la otra, que es parte de lo importante. Nuestro país, dijimos, es eminentemente un país temporalero. Sin embargo, tenemos una gran cantidad de climas en la República Mexicana. Hemos señalado muchas veces que México es un cuerno de la abundancia, ¿sí? A diferencia de otros países, como cuando hablamos del cuerno de África, estamos hablando de hambruna, de problemas fuertes. En México tenemos condiciones para elevar nuestra producción y sobre todo nuestra productividad. No basta nada más producir por producir, sino también el agricultor tiene que llegar a mejores niveles de vida. Eso es algo que no debemos de perderlo. Un aspecto muy importante es buscar incrementar las zonas de riego, buscar incrementar sistemáticamente las zonas de riego, y no riego por gravedad, sino que enseñar a los productores al riego presurizado, riego por goteo, riego por aspersión. Ese tipo de implementos permitirá que se haga un uso eficiente del agua. Claro. Ya hay algunos avances, se pueden decir que son mínimos y muchas veces son particulares, y no por esto podemos decir que no cuentan con el apoyo del gobierno. Claro, justo por eso se lo preguntaba, porque hay una tecnología que se llama hidroponía que está arrojando resultados muy importantes en el estado de Jalisco, por la región de Ciudad Guzmán, donde se está produciendo para aventar para arriba arándano, y justamente es por el uso de la tecnología, así que ahí es a donde hay que voltear. Gracias, doctor, por acompañarnos. Al contrario, gracias a ustedes y gracias al auditorio. Estaremos, por supuesto, en posibilidad de platicar con usted en otra ocasión, a ver si esta situación mejora, y por lo pronto gracias por acompañarnos. Y a ustedes gracias por vernos. Los invitamos, como siempre, a seguir la próxima edición de Esferas. Gracias, pásenlo muy bien.